Y listo. Bueno. Hoy entonces hablaremos sobre la obra de arte de Alexander Sokurov en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es, para los que no saben mucho, la verdad que yo no tenía una idea tan clara sobre de qué se trataba, pero es una fundación cultural con sede en Venecia, en Italia, y subvencionada por el gobierno italiano. Esta actividad de la Bienal de Venecia existe desde 1895, o sea, ya tiene bastante tradición, bastante trayectoria, y sin duda pues es una exposición internacional de arte bastante importante y bastante referente en el mundo. Además, se organizan otras exposiciones centradas en la música, el cine, el teatro, la arquitectura, la danza. Y la exposición se realiza a través de pabellones nacionales. Entonces aquí está justamente el pabellón de Rusia, que fue construido hace más de 100 años, en 1914, y el arquitecto que la construyó se inspiró en la arquitectura de los siglos XVII y XVIII de Rusia, y después tuvo una remodelación. Ahí para que vean en esta foto, para que se hagan una idea de cómo es la exposición, esa escalera que va dando en una entrada principal te da acceso a un piso, a un primer nivel, a una planta, que a la mitad del salón de esa planta hay una escalera caracol que te lleva a un segundo ambiente, a un nivel, a un piso inferior, donde hay una segunda sala de exposición y luego uno sale por esa puerta chiquita que está abierta ahí al lado, al ras del piso. Así es como está concebido el espacio en este pabellón de Rusia. El Museo del Hermitage, en el año pasado, en el 2019, tuvo el encargo de comisariar el pabellón de Rusia de esta edición de la Bienal, algo que nunca antes había hecho una institución pública. De este modo, han estado al frente del montaje el director del museo, que lo tenemos ahí en la foto más alta, Mikhail Piotrowski, y él comisionó a estos dos artistas, a Alexander Sokurov, de quien hablaremos, y este otro artista que también se llama Alexander Shishkin, que él se encargó de hacer la exposición en la sala inferior que daba salida a la puerta más pequeña. Toda la exposición se organizó en estos dos niveles, como les comento, y en esta oportunidad solamente hablaré de Alexander Sokurov, la exposición que él presentó. Este artista, este cineasta, también guionista, nació en Rusia, en Siberia, el 14 de junio de 1951, en el seno de una familia militar. El director de cine se graduó en una ciudad que se llama Nizhny Novgorod, que queda al este de Moscú. Siberia queda más al este, de ahí vamos yendo hacia el oeste, viene esta ciudad donde estudió en la universidad, después va a trabajar a Moscú y después se va a instalar en San Petersburgo como residencia. Entonces va yendo en su vida, en su trayectoria de trabajo, va yendo de este a oeste en Rusia. Y aquí tenemos una foto donde él ganó el premio de El León de Oro del Festival de Venecia el año 2011. El tema central del montaje de este artista, de este cineasta, estuvo inspirado en la obra maestra más valiosa de la colección del Hermitage, que es El regreso del hijo pródigo. Por eso el nombre de la instalación es este, Lucas 15, del 11 al 32, es decir, la cita bíblica del Evangelio de San Lucas, de donde se relata la parábola. Para empezar, hay que tener presente que la muestra se realiza
en un ambiente creado por un cineasta. Sokurov no es un artista plástico, Sokurov es un cineasta. Entonces, cuando hace esta instalación, nos mete dentro del film, no como espectadores, sino nos crea el escenario donde nos mete como parte de lo que aquí se retrata, de lo que aquí se representa. Es como meterte una experiencia en 3D, pero aún más. Te dejas envolver por este ambiente que este cineasta ha creado, más que meterte a un set, te mete a la película misma. Dentro de esta narrativa que él crea acá, toma los elementos del barroco para meternos en la lucha entre la luz y la oscuridad. El ambiente era bastante oscuro y la luz se enfocaba en diversas imágenes de manera muy puntual. Esta lucha entre la luz y la oscuridad es también la lucha entre el amor y el odio, y son los dos sentimientos más destacados en la exposición. Uno de los temas de Sokurov es esa mirada apocalíptica del mundo en el que vivimos. Vivimos en un inmenso océano tormentoso en el que vamos en nuestra precaria barquita de nuestra vida, de nuestra existencia, enfrentando un futuro incierto. Y esta idea se puede ver, digamos, como él la representó previamente en dos de sus películas. Una que se llama Confesión y otra película que se llama Dolorosa Indiferencia. Para poder interpretar esta exposición, yo me he dado el trabajo de revisar sus obras cinematográficas, por lo menos varias de ellas las más famosas, y a partir de ellas sacar claves que me ayudaban a entender esta exposición. Él es hijo de un padre militar. Es un dato bien importante para entender su montaje, su instalación. Y como hombre interesado por la historia de los conflictos, tanto en la historia como hoy en el presente, nos presenta una nueva crítica que ya ha hecho antes en sus películas sobre las guerras, los sufrimientos, la violencia, el odio. Todo es un sinsentido ante la vida, es una muestra de locura que vive la humanidad. La humanidad en guerra es como un gran hijo pródigo que está lleno de conflictos porque se ha alejado de Dios. Es esta belleza. Y te La pido el bandeja. favor de ¿Sí? silenciar los Menos mal micrófonos, que por más favor. le puede quitar la imagen. Yo no estoy ni... Sí, mejor. Gracias. Los micrófonos. Eso, vamos a silenciar todos los micrófonos. Bueno, entonces, como decía, la humanidad es como un gran hijo pródigo que está lleno de conflictos porque se ha alejado de Dios. Y es una situación como si el ser humano estuviese suspendido en el tiempo en un conflicto que no termina nunca. Es otra clave de Sokurov. Como que el tiempo es lento, el tiempo se detiene, el tiempo es difícil. Entonces es un conflicto que nunca termina de irse. Precisamente la tristeza y la melancolía son parte de las sensaciones representadas en la exposición y la vida se presenta como algo absurdo y raro. Aquí en este video que aparecía como una proyección que avanzaba de una manera cíclica, este edificio destruido que se va derrumbando y hay diferentes escenas en el edificio. Entonces aquí se va viendo cómo en este edificio destruido hay una presencia de Dios. Y ahí les resalté en amarillo, en círculo, esa pequeña imagen que después he resaltado que es justamente el cuadro de Rembrandt. ¿Y eso qué significa para mí? ¿Cómo lo interpreto? Como esa presencia de Dios en medio del dolor. Gente que está sufriendo en medio de toda esta situación, toda esta estructura de muerte, de destrucción, pero Dios está ahí como consolando uno a uno.
En la otra pantalla, eran dos pantallas, en la otra pantalla, también muy grande, aparece otro breve video que también se repite de manera cíclica, indefinida, videos muy cortos. Y ahí aparece el Cristo en el desierto del artista ruso Kramskoy. Este es el cuadro original de Kramskoy sobre el que hace alusión el video. Todo forma parte de una escena de lo absurdo sobre lo absurdo, es decir, en donde ya hay mucho sufrimiento, seguimos agregando más sufrimiento. El cuadro de Kramskoy me parece muy significativo porque es la imagen de Dios sufriendo con nosotros. Y eso es un aliento al entender que Dios no es indiferente a ninguna de nuestras experiencias dolorosas. En un primer plano, delante de estas dos pantallas con estas imágenes apocalípticas, aparece la escultura del Padre en arcilla, o al menos parecía arcilla, no estoy seguro si era arcilla, parecía arcilla, trabajada de manera rústica, como pueden ver, lanzando el Padre un grito desesperado al sentir el corazón desgarrado por el sufrimiento tan grande por tantos conflictos en el mundo. Es una respuesta visual a la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? La escultura nos dice, Dios está con nosotros sufriendo un dolor incontenible. El ser humano, cuando se aleja de la experiencia del amor, es generador de conflictos. Y este salmo, el Salmo 119, tiene unas palabras que nos cuestionan. Dice así, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Y esta mano, eh, mientras que la mano derecha se coge el pecho apretando su corazón, la mano izquierda hace un movimiento que al final termina en nada. Para mí es el gesto de la impotencia de Dios frente a nuestra libertad. Es la experiencia de Dios en la que muchas veces tiene que esperar que nuestras decisiones dejen de ser llevadas por el odio y terminemos de hacer una opción por el amor. Es decir, en el mundo nos agredimos entre nosotros por nuestras propias libres decisiones y no por culpa de Dios. Esta es una escultura pequeña que se encontraba en un rincón de la sala, chiquita, bien iluminada como ven. Aquí se representa el desconsuelo del Padre, de Dios, ante el sufrimiento de sus hijos. Una imagen de Dios a la que no estamos acostumbrados, porque siempre pensamos que Dios está bien y no que sufre como nosotros. La versión de esta exposición no es que el hijo pródigo se ha alejado de Dios lleno de riquezas para vivir una vida llena de placeres. En este caso, el hijo pródigo es todo aquel que se ha alejado de la casa de Dios para vivir una vida, al final, sin el amor, lejos del amor de Dios, para al final llenarse de rabia, de desamor, de soledad, de pobreza, de muerte. Una vida absurda. Una rabia que además lo empobrece cada día más. Rabia ante los demás, rabia por lo que le ha tocado sufrir, y toda esa rabia solo hace que las cosas empeoren y se retroalimenten. En medio de eso, uno de los peores errores que podemos cometer es tener rabia contra Dios, echarle la culpa de nuestros males como si Él fuera el que hubiese querido que nos pasen todas estas cosas malas. En una de las paredes de la sala aparece iluminada la imagen de esta mujer mayor, una abuela con rostro muy entristecido, nostálgico, sumida en sus pensamientos.
Se trata de uno de los cuadros de Rembrandt que se exponen en el Museo del Hermitage. Por la manera como está colocado el cuadro y hacia dónde direcciona la mirada, es decir, hacia el joven rabioso y solo que camina en la oscuridad de la vida, se nos presenta un vínculo con la película Alexandra de Sokurov. Aquí podemos ver una comparación que nos permite ver la relación directa entre las dos mujeres y entender el significado de la presencia de este cuadro de la mujer mayor en la exposición. En la película Alexandra de Sokurov se aborda los conflictos de la guerra, una vez más, y cómo es esta abuela rusa que viaja hasta Chechenia para ver a su hijo que es militar y buscarlo simplemente por un inmenso cariño, por saber cómo está su nieto. En esta exposición, en Venecia, Sokurov, una vez más, resalta el valor de la mujer como madre y como abuela. Es la mujer que tiene una fortaleza mayor que la que pueden darnos los músculos, las armas o cualquier fuerza militar. En un momento de esta película, el nieto le muestra los tanques, le muestra el ejército, la fuerza, los soldados. Se ve como que la gran fuerza militar. Pero el cineasta va dejando claro que hay una fuerza mayor, que es, en este caso, la fuerza de la mujer, la fuerza de la madre, la fuerza de la abuela, que están ahí siempre, siempre para uno. Es el poder del amor que es fiel, que no abandona, que no olvida, que busca sin cansarse. Es un soporte heroico, una referencia, un lugar a donde ir. La abuela, el lugar a donde puede estar bien. Aquí, en esta otra película, que como ven ahí se titula Madre e Hijo, también se retrata el tema del amor de este hijo con su mamá extremadamente enferma ya, próxima a morir, y el hijo con un amor sin límites, verdaderamente por su madre, y su madre un amor sin límites por su hijo. Entonces, desde estas películas y desde esta exposición, es que Sokurov va resaltando una vez más el gran valor de la mujer y con ello también el gran valor del amor. Volviendo a la imagen del hijo pródigo, que está sumido en la oscuridad, se nos presenta otro ángulo. Si uno se paraba distinto frente a este personaje también como de arcilla, si uno lo miraba en otro ángulo en relación con este cuadro de Rembrandt, con este como grabado que tiene ahí, se ve como que el hijo pródigo piensa en aquello que dice la parábola, ¿no? Recapacitó y se dijo, volveré a la casa de mi padre. En los momentos de conflicto necesitamos detenernos, necesitamos crear las condiciones para recapacitar, ya sea porque tenemos la luz de entrar en razón o porque ya la situación no da para más. Sea como sea, lo importante al final es tomar la decisión de volver a la casa del Padre. Dios anhela el momento que tomemos como decisión libre de que volvamos a su casa si es que estamos lejos de Él. Este es el momento cumbre de la exposición. La escultura del abrazo del Padre con su Hijo, como una prolongación de la pintura de Rembrandt. Para empezar, ver el cuadro de Rembrandt en formato de escultura ayuda a vivir la escena bíblica con más realismo. Además, las figuras son de un tamaño natural, pero como de personas grandes, altas, y puestas sobre un pedestal que todavía lo elevaban un poquito más. Para mí, toda esa composición representaba como algo real al que Dios me invita a participar y de esa manera estar yo ahí, pero tengo que crecerme humanamente. Y crecerme humanamente significa
crecer espiritualmente, crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en este deseo de tener esta relación, de estar con Dios, mi Padre. Aún más, a un lado de la escultura, ahí como se puede ver un poco, hay un espejo. Entonces, al mirar la escultura, uno se podía acercar y verse en el espejo y ver que uno es parte de esta escena, que uno es parte de esta escena o que uno está invitado a vivir esta escena. Ese abrazo de amor, ese abrazo de ternura, ese abrazo de cariño absoluto, sincero. Toda la muestra artística de Sokurov retrata el tema del amor bajo dos extremos, cuando falte el amor y cuando abunde el amor. Esta escultura estaba como en un segundo ambiente de esa misma sala, donde toda la primera parte era el tema del conflicto, la lucha, la rabia, la angustia. Y después entraba uno a una segunda sala y encontraba en este ambiente más pequeño, más íntimo, este abrazo tan especial, tan importante, tan necesario con Dios nuestro Padre. Aquí, una vez más, el hijo que está en la primera sala y aquí el hijo que está en este segundo ambiente donde ya está con su Padre. Aquí resalta esta fortaleza del Padre que realmente es una seguridad para sus hijos muy importante y muy profunda. Sokurov realmente aborda el tema con una espiritualidad cristiana, no sé si él es católico, supongo que no, porque es ruso, debe ser ortodoxo, pero realmente muy familiarizado con el tema cristiano y una manera de expresar espiritualmente muy clara, muy directa, esta obra de arte para ayudarnos a todos a una vez más conmovernos y que crezca nuestra fe y nuestro amor. La expresión del rostro del hijo en esta escultura es definitivamente la de un joven que ha sufrido profundamente, ha sido profundamente golpeado por la vida. La vida lo ha atormentado en medio de tantos conflictos propios y ajenos. No hay derecho que alguien sufra así, y aquí los pies, estos pies que ya no cuentan con los zapatos, como el cuadro del hijo pródigo de Rembrandt, un pie descalzo, unos pies golpeados, pero como lo he dicho otras veces, llegó, al menos llegó. Por más que tenga los pies molidos y el alma exhausta, llegó. Y eso es, al final, el objetivo y lo más importante. Es absurdo, como digo, que el hijo tenga que sufrir tanto, que el hijo no esté con su padre y que el padre no esté con su hijo. Es absurdo que haya una lejanía. El hijo, lejos de la casa de Dios, está perdido, está vulnerable, sufre. El padre siente entrañablemente el sufrimiento de su hijo. Dios no quiere que ninguno de nosotros suframos. Dios no quiere para nada nuestro sufrimiento. Dios nos invita a estar en su casa para que vivamos felices, en paz, para que estemos bien. La experiencia del amor debe cruzarse entre lo humano y lo divino. Es decir, la experiencia con Dios no tiene por qué ser distinta a la experiencia humana y viceversa. La experiencia humana no tiene por qué ser distinta con la experiencia con Dios, la experiencia espiritual. Sokurov, en una conferencia en Barcelona, refiriéndose a su película Padre e Hijo, que pongo aquí, en esta diapositiva, dijo lo siguiente: voy a leer no todo su discurso, sus palabras, sino una parte que es un poquito largo, pero me parece que vale mucho la pena para poder entender esta exposición que él hizo en Venecia. Leo lo siguiente, abro comillas. Todavía no he encontrado una historia en donde tan profundamente, en una ternura similar como el que se puede ver entre
madre e hijo, el padre quiere a su hijo y el hijo quiere a su padre, porque normalmente en la actualidad el padre representa una figura que sobra o que es ajena en la familia. Parece como una figura que no es necesaria en la familia actual. Toda la vida gira en torno a la figura de la madre y el padre se convierte en una figura silenciosa, como ajena, que vive un poco como aparte, muere antes y se va. Y así de generación en generación, parece que la figura del padre se va alejando más de este núcleo, dándosele menos atención y peso. En esta película, dedicada a la figura de los padres, no hay límite en el esfuerzo de expresar esta ternura humana. Con respecto a la figura del padre, hay que tener la misma relación como con respecto a la madre. También hay que expresar este calor, esta ternura, esta bondad. No rehuirles a esos sentimientos. Y lo mismo que el padre tiene que mostrar respecto a sus hijos la ternura, la bondad. Cierro comillas. Pareció muy interesante cómo hablaba de esta película y del significado de fondo que le dio, ¿no? Muy interesante porque sí se ve, digamos, en este mundo globalizado que hay patrones que se repiten. Y realmente el amor al padre tiene que estar también bastante fuerte por parte de los hijos y los padres también tienen que tener una presencia fuerte, decidida, amorosa en la casa, en el hogar, en la familia, una presencia protagónica. Cuando el Papa Francisco recién comenzó a hacer sus primeras palabras, sus primeros discursos, recuerdo que habló mucho sobre la ternura como un tema muy importante al que había que arriesgarse, y no solamente obviamente para un tema como de mujeres, lo decía en general, y que lo diga el Papa, pues también era bastante audaz, ¿no? Sobre la importancia de no tenerle miedo al amor y específicamente a la manifestación de ternura, amor tierno. Y eso es algo de lo que habla muchísimo Sokurov. En este segundo ambiente que les comentaba, donde está esta escultura del abrazo con el espejo, como atrás, digámoslo así, de bambalinas, estaba justamente esta cabeza, este busto de Rembrandt, en esa pose pensativa y con estas manchas de pinturas en el piso. Es la expresión del artista que está en su propia lucha interior, está en sus propios conflictos y que también es un receptor de lo que va pasando en la vida, de lo que otros también van viviendo y el artista que tiene una tarea, la tarea de tocar estas fibras profundas del corazón y llevar al final a una vida mejor, a una vida o que nos cuestionemos, o que nos renovemos, o que afiancemos lo bueno que ya tenemos. Entonces aquí, en el fondo, como el artista que está detrás de todo esto, manejando en su taller un mundo de experiencias. Con todo lo que hemos mencionado, la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Ante eso retomo esta diapositiva que ya hemos visto. La respuesta a partir de esta exposición es, está con nosotros. Dios está ofreciéndonos su amor y misericordia en medio de nuestras experiencias de dolor. También retomo esta otra imagen. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Sufriendo como un ser humano más. Y eso es lo que tal vez nos cuesta todavía entender, qué tanta compenetración tiene Dios con nosotros como ser humano, en el caso del Hijo de Dios, Jesús, y verlo en esta imagen representado así es, Él es uno de nosotros, que está sufriendo
en carne viva, de manera extrema, nuestras desgracias. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? En las personas que se niegan a hacer daño y que más bien curan a los enfermos dando amor en medio del dolor. Aquí, en todo este collage, este edificio que se cae, hay estas señales de esperanza, estas señales de amor, este buen samaritano que hay muchos, gracias a Dios, hay muchos en la vida. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? En los que desactivan las bombas. Mientras unos ponen bombas, otros las desactivan. Qué importante que haya personas que desactiven las bombas del corazón. Los que logran quitar los odios en la vida de los demás. Esa persona que reconcilia, que sana corazones. En medio de esto que parece insalvable, hay acciones que nos dan esperanza, que hablan de salvación, de que la vida tiene mucho por delante de bonito, de ilusión, de amor. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Creando las oportunidades para que las personas que odian terminen de decidirse en amar, que sepan usar libremente su libertad para arrepentirse si están haciendo algo malo. Dios creando oportunidades. Dios nos ha creado desde su amor infinito. Nos ha traído al mundo para que también lo amemos a Él y nos amemos entre nosotros. Un núcleo importante para vivir, para aprender, para expresar el amor es la familia. Dios nos pide amar con todo el corazón a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y aunque todos sabemos que esto no sucede muchas veces, demasiadas veces podríamos decir más bien, sin embargo, Dios nos ayuda a entender que nunca es tarde. Eso me parece muy bonito. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por más que yo esté en el último instante de mi vida, nunca es tarde. Si por ahora nos sentimos muy limitados para vivir esa gran capacidad de amar que Dios nos ha regalado, nos ha dado, al menos nos podamos proponer hacer nuestros mejores esfuerzos. Cada día mi mejor esfuerzo. No dejemos enfriar nuestro amor. No dejemos enfriar nuestra ternura, nuestra bondad. Vivamos el amor sin tenerle miedo a la ternura. Con nuestro padre y con nuestra madre. Con los hijos. Una ternura que, aunque pueda ser más fácil entre madre e hijo, no negarla a vivir también con intensidad entre padre e hijo. Toda esta ternura humana tampoco hay que negársela a Dios. Hay que saber recibir su ternura y también mostrarle a Dios nuestra ternura. Tal vez esta sea una propuesta demasiado novedosa o extraña para muchos. Es una idea que requiere tiempo, que hay que saber digerir. ¿Cómo puedo ser tierno con Dios? ¿Cómo puedo recibir su ternura? Nada más lejos de la realidad que nuestro Padre Dios sea una figura que sobra. Dios no sobra. Dios como Padre no sobra. No basta Jesús, no basta el Hijo. El Padre es una figura central. El Padre es una figura que Jesús nos señala. Él es el camino al Padre. El Padre es central, es referencial, es la coordenada para saber si yo estoy bien o estoy mal, si estoy lejos o estoy cerca, si estoy seguro o estoy vulnerable. Cuando el hijo está perdido y ya no puede más, sabe que en la casa de su padre puede volver y volver a ser bien recibido. Es más, puede tener la seguridad de que su padre anhela que vuelva, que su padre sufre cuando su hijo está sufriendo.
Dios, nuestro Padre, nos ama de manera infinita, con enorme ternura. No le ha puesto límites ni a su amor ni a su ternura. Volver a la casa del Padre en esta vida es volver a experimentar su amor de manera viva. Bien, esta fue entonces la exposición de Alexander Sokurov y mi interpretación a partir de investigar sus películas, su obra, tratar de interpretarla. Y bueno, es lo que he querido compartir con ustedes. Me pareció un mensaje muy especial, muy bonito para mí, muy fuerte también. Un mensaje que, además, próximos al Día del Padre, me parece que tiene todavía un significado especial por ese contexto. Y para mi próxima charla de arte y espiritualidad, arte y fe, la dedicaré a esa pintura justamente de Cristo en el desierto de Kramskoy. Ya les enviaré por WhatsApp la invitación.